Amigas y amigos, señoras y señores, bienvenidos a Facetas, porque estamos donde otros no están. Este es un programa en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández, que periódicamente está acompañándoles en las distintas facetas del quehacer humano. En la presente oportunidad hacemos un contacto prácticamente hasta el otro lado del mundo. ¿Cómo es la tecnología? Realmente quedamos sorprendidos. Pero cuando se sabe hacer un buen uso y buen provecho de la tecnología, realmente nos sentimos bastante satisfechos. Estamos desde Kanazawa, una ciudad que está en el imperio del Japón. Ahí está nuestro gran amigo, un coterráneo, un potosino, como muchos que seguramente están en otras partes del mundo. Me refiero a René Peter López Churruazín, cuyo nombre artístico es Peter Cirino. Y como les decía, desde Kanazawa ya nos da un saludo para Facetas, especialmente para su tierra, Potosí, Bolivia. Muy buenas, bienvenido a Facetas, estimado Peter, porque sabemos que nos sentimos muy contentos de hacer este contacto hasta el otro lado del mundo, es decir, hasta el Japón. Bienvenido, Peter. Eh, Muchas gracias por la entrevista y bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo a toda la gente que lo sigue mediante su canal y bueno, pues aprovechar para también, mm, como le digo, ¿no? Mandar un saludo a todos los amigos y la gente que bueno, ah, me conoce allá en mi tierra, que es Potosí. Y bueno, pues estoy a su disposición, ¿no? Bueno, muchas gracias antelamadamente por haber accedido a esta entrevista para Facetas. Y lo que seguramente hay otro grupo de personas que todavía no te han visto o no te conocen, porque sabemos que las entrevistas en el último tiempo han estado a la orden del día y no podía ser, como digo, de otra manera. ¿Qué tiempo ya resides allá en el Japón? Y si estás dedicado especialmente a la actividad artística para quienes vean aquí en Facetas se enteren de ese trabajo artístico de un potosino en el Japón. Bueno, yo ya son sí, 14 a 15 años que radico acá en Japón. Bueno, esporádicamente retorno a Bolivia después de 3 o 4 años, vuelvo para recargarme de las energías de la gente linda de allá y volver nuevamente acá, ya que mi familia, bueno, la tengo acá, ¿no? Y bueno, sí, son muchos años que bueno, he dedicado, digamos, mi música a también a expandir un poco la cultura potosina. Le cuento una cosa, ¿no? Bueno, hablando ya de mi trayectoria acá en Japón específicamente, ¿no? Yo me traje un charango de Potosí, porque bueno, no va a llevar una guitarra a Japón. Tenía que llevar algo para mostrar. Yo la verdad no interpretaba el charango. Cuando me llevo, lo traigo y mi esposa dice, yo tengo un profesor de guitarra. Y entonces compremos dos, le llevamos uno a su profesor y otro, y otro me quedo yo para mostrar a los amigos y este es un instrumento de mi tierra y demás, ¿no? Y bueno, ya mostrándole el instrumento me dice, oh, qué lindo instrumento, a ver, tocado. Y bueno, ahí empezó el primer problema, ¿no? Yo no tocaba, ¿no? Entonces, pero sí conocí algunos acordes porque, bueno, yo he tenido la oportunidad también de acompañar muchos años como baterista a Daniel Vallejos, que el maestro Daniel Vallejos, que es un gran intérprete del charango, ¿no? Y junto con él, bueno, pude conocer a mucha gente que estaba metido en los congresos y demás que había siempre del charango. Y bueno, algo había visto de lo que tocaban, ¿no? Y bueno, agarré y empecé a tocar. Y, y fue así, ¿no? Que me empecé a integrar mucho más y a valorar.
esa es la verdad, ¿no? Que creo que muchos de nosotros empezamos a valorar lo que tenemos estando afuera. Así es. Mm. Generalmente Y bueno, ocurre eso. mm, y de ese modo es que yo empecé a estudiar el charango, pero ya no tenía pues a la gente que siempre tenía o que siempre las podía ver. Entonces, todo lo que iba, cada nota, cada acorde me transportaba a mi tierra. Y es de ese modo bueno, llegué bueno, a ser ganador de un concurso acá en Japón y bueno, estuve entre los primeros lugares, ¿no? Y bueno, después ya grabé el disco y bueno, empecé a hacer muchas cosas más, pero incluyendo siempre los motivos de la música potosina, ¿no? En mi música. La ciudadanía potosina y la boliviana en general siempre va a estar agradecida porque personas, artistas como tú, hacen ese papel de embajadores en otras tierras, en otras latitudes, y con más razón en este caso, en un país tan lejano desde Sudamérica como es el Japón. Ya entrando en materia en estos 30 minutos de facetas, porque estamos donde otros no están, en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández, tenemos conocimiento, Peter, que estás escribiendo un libro, la historia del rock potosino, si mal no me equivoco. Quisiera que nos des algunos detalles, resumidos, por supuesto, de cuál es ese costo moral de escribir un libro, pero que realmente es una hazaña y además es un gran recuerdo de la vida que uno deja cuando se muere. Adelante, Peter. Ya. Bueno, en un principio, ¿no? La idea mm, del proyecto este que me animé a hacer fue, digamos, en un principio solamente recordar la música que yo había hecho en los años 90. Entonces, en los años 90 tuve la oportunidad de empezar mi vida musical, se diría, en Potosí, a través de, en un principio, con músicos o música rock, ¿no? Bueno, fui parte de Trance y bueno, también Azúcar, que era otro grupo que también habíamos formado. Y bueno, conocí también a toda la gente que empezó a partir de los 90 a crear música y componer sus canciones y grabar, tratar de mostrarlas en la radio y demás, ¿no? De ese modo es que a un principio, como le digo, empezó solamente haciendo así, solamente memorias. Yo, bueno, transcribo la música y bueno, al principio empecé a transcribir en una partitura para que quede, ¿no? Y para no olvidarse también, porque uno con los años a veces ya pues empieza a perder la memoria y bueno, si lo tenemos ahí en una partitura, bueno, cualquiera puede interpretarlo, ¿no? Esa era mi intención al principio. Pero poco a poco hablando ya con los amigos y recordando, como le dije, ¿no? Yo pertenecía a la banda Trance, que bueno, fueron, hace un momento conversábamos también, el Colegio Hilaria también tuvo mucho que ver en eso, ya que fueron prácticamente ellos los padrinos, ¿no? Con la promoción 93 del Colegio Hilaria, fue quienes organizaron el primer concierto que tuvimos con la banda, que fue un éxito total, y ese concierto hasta ahora está en la memoria de mucha gente potosina, ¿no? De la gente que le gusta el rock, ¿no? Bueno, también en el Colegio Santa María también organizó otro ya, pero eso ya después ya fue con Azúcar. Y hablando de Azúcar, bueno, el bajista, que era mi amigo que me acompañaba desde Trance, era Huáscar Murillo. Huáscar Murillo, bueno, usted debe recordar a su padre, que es Quito Murillo, un gran deportista Puesto, claro. y músico, que bueno, que fue parte de los rebeldes, ¿no? En los años 60. Entonces, bueno, el vocalista era Eduardo Centellas, el hijo de Chasca Centellas, otro gran músico, otro gran Que fue parte de los guitarrista, Pachechos, ¿no? Si usted Pacheco. recuerda. Mm.
Los Pachechos y los Kings, el primer grupo Sí. de rock de Potosí, ¿no? Junto a Eddie Navia. Y bueno, estaba también en Azúcar, le digo, Johnny Murillo, o Milton Murillo, perdón, que era hijo de Johnny Murillo, que era el guitarrista, uno de los primeros guitarristas de los Sigmas, de los años 70, ¿no? Bueno, junto a Quito Murillo también fueron parte de la banda de los hermanos Romay, ¿no? Que estaba dirigido por Marvin Romay. Y bueno, de ese modo, entonces yo empezaba a notar que tenía pues contacto no solamente con la gente de mi época, sino también con la gente de otras épocas, ¿no? Y bueno, por la familia, ¿no? Igual, el baterista era Hugo Romero, ¿no? Y Hugo Romero era un sobrino de Wilson Romero, que es, bueno, bueno, el propietario de la banda Mamba, que, bueno, estuvo en su auge en los 80, ¿no? De ese modo, igual, también fui parte del grupo Alba, que fui también un tiempo baterista de la banda, ¿no? Entonces, empecé a notar que tenía ciertos contactos con mucha gente, ¿no? Y de ese modo también, obviamente, con la familia Arias, con Pochito Arias, que en paz descanse, que fui un gran amigo y bueno, tocamos muchas veces música también. Y de ese modo, digamos, he empezado con el libro para poder escribir, porque tenía esos contactos y bueno, pues a ver, contame un poquito más, contame un poco más, y de ese modo fuimos armando poco a poco, y gracias pues al apoyo de los amigos, de músicos que bueno, están apoyando en este trabajo, y el trabajo ya está en un 80% de avance, y eso es algo que me alegra, ¿no? Pero estamos en eso. ¿No? Bueno, sin lugar a dudas, es bastante sacrificio, pero sobre todo es investigación como una base para escribir un libro que, reitero, en este tiempo es una tarea titánica y es algo loable desde todo punto de vista. ¿Qué inquietudes tienes en querer conocer respecto de algunos pasajes de la historia del rock acá en Potosí? Bueno, yo prácticamente recuerdo en lo personal, yo nací casi antes de la primera mitad de los años 60 y cuando ya acababa la década de los 60 yo estaba en la escuela, pero me acuerdo muy bien cómo surgía la famosa nueva ola. Ahí Claro. estaban los gatos en Argentina y sobre todo los iracundos, los náufragos, etcétera, etcétera. Y esos estoy seguro que han debido influir notablemente en lo que ha sido la construcción de esos grupos musicales de la nueva ola, como los Mandrax, como los Sigmas y los propios Rebeldes. Te digo, no tengo mucho conocimiento, pero lo que recuerdo de niño es eso. ¿Qué tipo de aporte estás poniendo, por ejemplo, en esa parte en el libro que estás escribiendo? Bueno, hay muy poca bibliografía o muchos libros, pocos libros. En realidad no hay casi nada escrito sobre el rock en específico, pero sí hay algún trabajo en Tupiza, por ejemplo, algunas revistas que hablan de los Shark, por ejemplo, que han empezado igual a finales de los 60. También en Villazón hay otro libro, bueno, es una revista que se llama Historias no contadas, del señor Antonio Tejerina, y bueno, él también cuenta un poquito de lo que era la música en los 70 en los centros mineros. Además de eso no hay nada. Entonces, todos los contactos que estoy haciendo y recopilando son pues vivencias propias de los músicos, de sus hijos y de las personas que han estado muy cerca de ellos, ¿no? Pero son prácticamente, bueno, tengo la suerte de conocer a mucha gente y bueno, a través de ellos, mm, bueno, estamos enriqueciendo este trabajo, ¿no? Y uno de los programas de radio es pues, el que estaba en Noches Brillantes en Radio Electra.
Sí, Eh, sí, y bueno, el señor, al respecto, claro, recuerdo muy bien ese programa, pero más mm, antes lo había escuchado de niño, tenía la costumbre de poner un audífono de los pequeñitos, y me metía prácticamente bajo la cama y solía escuchar, pero en Radio Potosí. Y es más, ese programa era conducido por Freddy Vidovic Ayala, un gran periodista, sobre todo un gran locutor de radio, y por el también extinto abogado Dulcedo Retamoso, que fueron una pareja, ¿no? El famoso Pedrito Canchacanchar y Lagunillas y el famoso Cosuichi Paradangulo. Pero de lo que yo recuerdo, y además de lo que he podido percibir también en algunas otras entrevistas con gente antigua de Radio Electra, es de que la característica que tenía ese programa era promocionar nuevos valores, no solamente en la música folclórica, sino también en el rock. Y déjame decirte que yo he estado en Radio El Extra desde 1980 hasta 1986. Radio El Extra tenía una característica, y si tú recuerdas también, porque me imagino que estabas en Potosí en esos años, tenía una especie de salón auditorio y ahí solían presentarse muchas veces grupos artísticos y esto más te daré para que puedas tomar como apunte. En nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández hay una entrevista a Arturo Murillo Schulberg, el hombre que hizo, un locutor que hizo una permanencia radial de varios días en Radio Electra. Y dentro de las anécdotas y de lo que cuenta fue de que iban a amenizar esa permanencia radial también muchos grupos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que prácticamente directa o indirectamente Radio El Extra, el programa Noches Brillantes, han sido también pues factor para contribuir a formar nuevos valores. Pero lo que sí sobresale aquí en Potosí, eso tú ya lo sabes, es de que lo más clásico que queda como grupos de rock de la nueva ola son el grupo Alba, que ha destacado plenamente en los años 80, especialmente en el 81, 82 hasta el 85, si mal no recuerdo, pero más antes los que tuvieron más peso fueron ¿cómo es? sí, Donde sí, los Sigmas, los Mandrakes. Y esto más, el grupo Los Sigmas ha tenido una característica muy importante. Prácticamente ha exportado, no sé si ese es el término, a su baterista, al señor Carlos ajá, Toro Durán, era primo mío. Él tocaba en Los Sigmas y luego se lo llevaron a Los Grillos en la ciudad de La Paz. Y él ha estado unos 4 o 5 años en Los Grillos. Entonces, ¿esto qué demuestra? Como tú también has manifestado hace algunos minutos, en Potosí siempre ha habido talentos para la música. Como tú, por ejemplo, ¿no? Hay muchos talentos y en materia de grupos de rock, Potosí no ha sido la excepción y con mucha razón has dicho algo que es real. Por ejemplo, Johnny Romay, a quien también lo conozco y le hemos hecho la entrevista, ha sido parte de los CIMAS y creo que tienen una trayectoria meritoria como para poder haber contribuido. Conclusión, el grupo, o mejor, el programa Noches Brillantes ha sido un muy buen programa, por lo menos lo poco que recuerdo de niño, pero sí sé que ha contribuido bastante a que surjan nuevos valores. Esa sería mi contribución. Bueno, en todo caso, el entrevistado eres tú. sí, no, bueno, lo poco que también yo pude, digamos, eh, mm, mm, conocer sobre este programa es que, por ejemplo, este programa le había puesto el nombre de los sigmas a los sigmas. Fue, Fue en el programa. fue don Freddy Vidovic, Sí, sí, el señor Freddy Vidovic. porque si esto me contó yo, Johnny Romay. Le hice una entrevista para radio y luego para televisión y también para Facetas. Él dice que prácticamente don Freddy Vidovic, ahí a la que más descanse, se convirtió en una especie de gerente, de representante, ¿no? Y llegó el momento en que no sabían qué nombre le iban a poner al grupo. Y bueno, se le ocurrió del alfabeto griego la S, pues, ¿no? Y de ahí salieron los sigmas, ¿no? Perdón, ese es también otro aporte muy importante que seguramente en tu libro ha tomado en cuenta. Sí, es evidente todo esto, ¿no? Y bueno, no, sé también que Alba, el nombre de Alba, Mamba también, bueno, fueron, digamos, en concursos de radio, que la gente iba llamando y proponiendo nombres para las bandas y bueno, creo que tal vez en ese entonces era una especie de tradición, ¿no? Y que la gente pueda participar también, perdón, participar también, ¿no? De las, como
sugiriendo los nombres de los grupos, ¿no? Otra cosa que es muy importante y que, bueno, mucha gente de repente no conoce, es que Potosí un potosino, que es el señor Enrique Deinique, que le llamaban Pajarito, en 1963 eh, ha realizado la primera grabación, esto es según Discolandia. Discolandia ha sacado un trabajo, un trabajo que es los 40 años de rock, y dentro de eso habla de él, que es la primera grabación de la nueva ola oficial en Bolivia. La grabó un potosino. Y al 64, estaban ya los rebeldes. Y después de los rebeldes vinieron los rebelditos, que era la generación de los rebelditos, por ejemplo. ¿Quién era? Tenía a Rafael Arias Paz, a los 8 años, tocando una guitarra que me imagino cómo debe ser, ¿no? Y la guitarra es pesada. Y bueno, los rebelditos, estaba, bueno, también Gabriel y el Cone, el famoso Cone, quien era, bueno, después fue el baterista de los Mandrax, luego se fue para La Paz, estuvo en Stratus, también Luz de América, y hay un montón de gente potosina que está, digamos, ha sobresalido no solamente en Potosí, sino en grupos que también están en el interior. Por ejemplo, Jorge Eduardo, ¿no? Exacto. Jorge Eduardo Sobresalió en Luz de América. En Luz de y América, yo os recuerdo. Stratus y Luz de América fueron sus bandas. Y bueno, pues hay mucha gente que le puedo nombrar, ¿no? Que bueno, realmente han sacado la cara por Potosí. Y bueno, han generado ese movimiento que se ha dado en los 70, en los 60, un principio, en los 70 se ha expandido a las minas, y eso también es algo que no sabe mucha gente, ¿no? La gente más rockera en los 70 eran en las minas. Como el grupo Los OVNIs, poniendo de moda el tema al minero, ¿no? Claro, los ovnis están más al lado de Guanuni, ¿no? Pero estaban, por ejemplo, los Tigres. Los Tigres en Uyuni, nacieron en Uyuni y ahora están en Cochabamba, aunque creo que cambiaron de música. Claro, Sí, cambiado, ¿no? Pero también otra cosa más, antes de, en Potosí también salió el primer grupo de no videntes, Los Inseparables. los Inseparables, y eso era el primer grupo de no videntes salido en Latinoamérica. Sí, así es, eso es cierto. Mira, veo que la labor es bastante titánica la que tienes, la que estás haciendo, pero me sorprende gratamente cuando has dicho hace algunos minutos que la obra ya está en un 80%. Entonces quiere decir, bueno, creo que estoy hablando a lo que según tú me relatas, que has debido ingresar a una muy buena investigación. Eso es muy importante para escribir un libro. Y estoy seguro que aquí en Facetas, en otro momento, porque te quiero también adelantar, esta no es la primera ni la última entrevista, porque en 30 minutos prácticamente no vamos a poder descifrar, analizar todo lo que ahora emotivamente lo estamos haciendo. La verdad, uno se emociona, ¿no? Así que te propongo anteladamente, cuando faltan muy pocos minutos para concluir esta entrevista, que programemos una segunda y quién sabe una tercera. Nosotros, con todo gusto, particularmente quien te habla, Iván Marcel Durán Fernández, te va a dar todo el apoyo porque primero nos emociona bastante esto de tener que contactarnos con personas que están al otro lado del mundo. Mira, eso también es un gran adelanto, uno se sorprende, ¿no? Hace años esto hubiera sido imposible, hubieras tenido que mandarme la grabación, no sé, era complicado, la verdad. Y ahora es como si estuviésemos ahí frente a frente, ¿no? Entonces, eso aprovechemos debidamente. Casi en el final de esta entrevista, estimado Peter, y haciendo la promesa de que nuevamente nos reencontraremos, ¿qué mensaje puedes dar a estas nuevas generaciones que también hacen música, pero que sea la música como una forma de expresión del ser humano?
Tú, por ejemplo, dijiste claramente, llegaste a Japón, llevaste el charango, un gran instrumento de presentación de Potosí, pero no sabías interpretarlo. No sé, no creo que haya sido la fuerza de la voluntad en todo caso o la obligación, sino el amor que tenías adentro por Potosí y por ese instrumento ha hecho que ahora seas un eximio y tú me dijiste, cámara aparte, que también interpretas otros instrumentos. ¿Cuál sería ese mensaje? Sobre todo para las nuevas generaciones, porque este tipo de ejemplos hay que tomarlos, la verdad, en estos tiempos, reitero, que son tan difíciles para la humanidad. Adelante, Peter. Bueno, primeramente agradecerte por la oportunidad de una segunda entrevista. Y bueno, lo que sí puedo decirles a los jóvenes de ahora, y eso es algo que van a notar también en las biografías de que se encuentran en el libro, ya que el libro también contiene las biografías de los músicos que han hecho rock. Y bueno, dentro de esas biografías está, digamos, en que todos, casi, te puedo decir un 90% o más del 90% de los músicos tienen una profesión, para empezar. El sueño de que uno va a vivir de la música, en Bolivia es algo todavía utópico. Y eso es algo que hay que saber desde un principio para los jóvenes, por eso se les dice eso, es este mensaje, ¿no? El vivir de la música es algo utópico. Requiere muchos sacrificios, muchos esfuerzos, muchos esfuerzos que de repente no son solamente para uno, sino también son esfuerzos para la familia y necesidades que muchos músicos han sufrido por falta de eso. Primero, una profesión. Dos, la música es una forma de expresión. Y bueno, tiene que expresar. Muchas veces somos más, vemos más lo que está al lado que lo que tenemos. Ese ha sido mi caso, en el caso del charango. Yo había visto todo, había estudiado un montón de instrumentos, estudié piano, estudié violín, estudié guitarra, pero no había visto lo que estaba cerca a mí. Y ese instrumento era el charango. Y el charango me ha dado a mí una gran satisfacción, ha producido mis primeros discos y lo sigo haciendo. He podido lograr mostrar a mi país con orgullo, con dignidad y decir, este instrumento es de mi país y obviamente de la cuna, y la cuna del charango es Potosí. Decir eso con la frente en alto y bueno, pues si otros países, uno estando lejos, tiene la opción de conocer a mucha gente y bueno, de muchos otros países, ¿no? Y cada uno muestra sus cosas y demás en los encuentros, y uno agarrar el charango y mostrar esto es de Bolivia. Eso es algo que debemos amar y respetar. Muchas veces el campesino, la cultura de nuestro querido norte, Potosí, por ejemplo, es muy mal visto por la gente de la ciudad. No valoramos eso. Estoy a la par, estoy escribiendo otro libro que, bueno, he hecho un paréntesis en ese libro que justo habla del tinto y de muchas cosas increíbles que he encontrado a través del tinto y la relación con las matemáticas y la geometría sagrada, que es algo realmente muy apasionante también. Está ahí la música y nuestra cultura está al lado nuestro. Vivámosla, respetémosla y amémosla por, por toda la vida y por todo lo que nos da. Ese sería mi mensaje. Bueno, lo que la música es como el oxígeno que necesitamos para vivir es muy cierto. Mira, René Peter López Churruazín es tu nombre verdadero y tu artístico Peter Cirino.
Irino. Yo quiero agradecerte de sobremanera, Peter, por Mm. esta primera entrevista para Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube como Iván Marcial Durán Fernández. Una entrevista que la hemos realizado desde Japón, desde la ciudad de Kanazawa. ¿Qué horas en este momento en Japón? ¿Ya es de día? Mm. Sí, son las 10:20 de la 22 de la mañana. Y bueno, aquí todavía estamos en el día martes, son las Mm. 21 horas con 23 minutos. Sí. Gracias por haber sido partícipe de este primer programa. Te reitero, te hago una invitación pública a nivel internacional para que estemos en una segunda, en una tercera, en todas las entrevistas que sean necesarias, con tal de conocer no solamente el libro que estás escribiendo, la historia del rock potosino, la historia del rock boliviano, sino también en conocer cuáles han sido esas investigaciones de respecto del Tinku, de ese famoso baile del norte de Potosí, porque realmente lo que tú dices es cierto, a veces no valoramos lo que está a nuestro alrededor y a veces preferimos ver lo que está de fuera, y ese creo que es un error que todos hemos cometido. Yo creo que no hay alguien que diga yo no, todos hemos cometido, pero palabras muy sinceras y muy elocuentes. En el final, tu despedida, un hasta luego, porque vamos a seguir siguiendo esa trayectoria y espero que llegue el momento en que también este programa de Facetas sea parte de esa entrega del libro y podamos decir, aquí está este libro, aquí está cultura, para que todos conozcan. Tu despedida, mi querido Peter. Bueno, muchas gracias, señor Iván, por la invitación al principio y bueno, mandar un saludo y mi agradecimiento a toda la gente que está colaborando en la historia del rock potosino, no boliviano, es solamente el rock potosino. Y bueno, darles mi agradecimiento a todos, la gente que me está colaborando. Y bueno, también la gente que todavía no lo ha hecho, aún puede hacerlo. También Claro. estamos en eso y bueno, agradecerle por la invitación y bueno, vamos a estar coordinando para tener un nuevo contacto. Hay muchas cosas por hablar. De repente necesitamos un programa solamente para una banda porque hay muchas cosas. Los Rebeldes, por ejemplo, son muchas cosas que han nacido a través de los Rebeldes y bueno, hay hartas cosas por hablar. Y bueno, muchas gracias y bueno, va a ser pues hasta un nuevo encuentro, ¿no? Un hasta luego, como dice usted. Y también vamos a estar muy contentos si en una próxima entrevista que no va a estar no va a ser muy lejana. Yo diría que va a estar a la vuelta de la esquina. También nos va a gustar, y estoy seguro a quienes ven Facetas en todo el mundo, verte interpretar el instrumento musical que tú quieras. Puede ser el charango, puede ser el piano, la guitarra, el violín, no sé, tú decidirás y eso ya lo vamos a coordinar. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras y señores, aquí ponemos punto final a esta entrevista de Facetas. Hoy hemos estado junto a René Peter López Churruazín, más conocido en el mundo artístico, Peter Cirino. Él es potosino, un gran potosino, sin necesidad de hacer política. Él es un gran embajador de Potosí, de Bolivia, en Japón, porque está llevando adelante no solo el nombre de Potosí, sino el nombre de la cultura potosina, sobre todo del charango. Hemos estado en este contacto desde Kanazawa, una ciudad importante en el Japón. Muchas gracias, señoras y señores. Volveremos con Facetas en cualquier momento.